Sí. Vamos a darle otro buen aplauso a ellos. Amén. Gracias a Dios. Muchas gracias hermanas, hermanos, que alabaron el nombre de Dios ahora y también bendijeron a la congregación. Muchas gracias. El día de hoy, pues yo sé que varios tuvieron que correr, especialmente que viven del otro lado de la ciudad, porque hay sectores que están cerrados en el centro de San José por carreras. Es que ya, como dijo ahora Brian, ¿verdad? El inicio de la Navidad se complica, entonces cierran calles, hay desfiles, hay carrozas, todo mundo, ¿verdad? Celebra la Navidad. Gracias por compartir con nosotros esto. Ellos se presentaron también la semana pasada en un lugar acá en Heredia también, en un condominio, y tengo entendido que fue de mucha bendición. Gracias por acompañarnos y bendecirnos así. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro mensaje en esta mañana. Oramos. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por llegar delante de tu presencia con acción de gracias. Te doy las gracias, Dios, por la obra perfecta que has hecho en Cristo Jesús en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque no estamos acá con el propósito nada más de venir y sentarnos, si no queremos, así como fuimos edificados por medio de las canciones, queremos ser edificados por medio de tu palabra. Señor, no estamos celebrando una fecha, adorando una fecha, porque no se sabe a ciencia cierta cuál fecha fue. Estamos hablando de un evento, del sacrificio de Jesús al venir. A veces hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz, sí, claro que sí, pero el sacrificio de Cristo, haber dejado todo, como dice Filipenses, haber dejado su trono de gloria para venir acá a nacer a un pesebre. Gracias, Dios, te doy por semejante sacrificio, por tu amor tan grande para nosotros. Gracias, Dios, por los hermanos de Coinonía que se prepararon, y gracias, Señor, te doy porque ellos pudieron alabar su nombre ahora en este momento, y pido que abra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Pido que captemos tu palabra en este momento. Amén. Estamos hablando sobre el libro de Proverbios, aprendiendo a vivir sabiamente, es el título de la serie de lecciones que estamos viendo. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de un llamado a la sabiduría, un llamado a la sabiduría. Tome su Biblia, por favor, si quiere, o si no puede verlo en la pantalla, a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 22. Dice la Biblia, Pablo hablando, y tal vez usted dice, pero estamos viendo Proverbios, pero vamos ahora a Corintios. Bueno, es que vamos a hacer un match ahí con relación al tema que vamos a tratar. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Lo que vamos a ver va de la mano con el libro que estamos estudiando. Entiéndase, estamos hablando del libro de Proverbios. Específicamente hoy vamos a hablar sobre la sabiduría. Vivimos en una sociedad enamorada de los logros producidos por la mente humana. Estamos enamorados de nuestra tecnología, estamos enamorados de nuestros avances científicos, de nuestra capacidad de razonar, de nuestra capacidad de analizar las cosas con mucho detenimiento. Tenemos expertos en casi cada campo, así que cuando se presenta alguna situación, corren esos expertos, ya sea en el campo de la salud, en el campo de la economía, en el campo de la banca, en el campo de la educación, y todos esos expertos tratan de resolver esa situación, empiezan a deliberar para poder llegar a una conclusión, aplican su sabiduría en determinada situación. Así que en cierto sentido somos parecidos a los griegos del tiempo de Pablo. Gente amante de la sabiduría, gente que quiere cada vez más sabiduría. Yo no sé si ustedes, bueno, muy pocos tal vez, pero algunos sí, recordarán que antes el máximo título que usted podría obtener era un bachillerato en el colegio. Y luego se subió para llegar a tener un bachillerato universitario. Y era lo máximo, un bachillerato universitario, pero después se sube
para obtener una licenciatura. Usted era, licenciado. Ya no, ya no. Ahora usted tiene que ser máster o tiene que ir a un doctorado, ¿verdad? Porque así es el ansia, así junto con la tecnología, así es el ansia también del conocimiento. Los griegos estaban llenos de filósofos, entre los que podemos citar en filosofía, y ustedes que recibieron algunos filosofía en el colegio, otros en generales de la universidad, las perspectivas filosóficas del hombre, podrán recordar que la filosofía se divide en presocráticos, socráticos, postsocráticos, ¿verdad? Y tenemos gente como Pitágoras, Anaximandro, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles y otro montón más de filósofos. Y luego viene la época de la Iluminación y tenemos otros como Descartes, como Hume, como Adams y un montón más, ¿verdad? Kierkegaard ya posteriormente, y un montón de filósofos más con sus filosofías. Pero no solamente tenemos filósofos famosos, sino también escuelas de pensamiento, escuelas de filosofía a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos el atomismo, la idea de que toda la materia está compuesta de pequeñas partículas llamadas átomos. Eso arrancó allá en el tiempo de los griegos. Lógicamente, a través de los años se va perfeccionando. Tenemos la escuela de los epicúreos, la escuela de Platón, la escuela del realismo o el estoicismo. Una de las escuelas que está más en boga, incluso en nuestros días, y que tal vez la gente no se da cuenta, pero le encanta, es la escuela del hedonismo. El hedonismo como tal es el amor al placer. Este concepto filosófico sostiene que el placer es el fin de la vida. Placer, tenga placer. Y de ahí sale la famosa expresión: comamos, bebamos y disfrutemos porque mañana nos morimos. Entonces, gastemos todo hoy, ¿verdad? Vamos a los Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 21. Recuerde que Pablo está escribiendo esta carta a Corinto. Era un puerto famoso, había muchos pensadores ahí, mucho griego, y él entonces entra con el tema que para ellos era un boom, ¿verdad?, sobre la sabiduría. En capítulo 1 del versículo 20 y 21 de 1 Corintios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los griegos en su sabiduría también estaban buscando a un ser supremo. Disertaban, filosofaban sobre un montón de cosas, pero dentro de todas esas, por ejemplo, Platón tiene escritos donde habla sobre Dios, sobre un ser supremo. Quiere llegar a un Dios, a algo superior, ¿sí? Pero lo que Pablo está diciendo ahí es que con toda la sabiduría no podían llegar a conocer al verdadero Dios. Platón, como digo, tenía varias disertaciones con relación a este Dios. Pero el problema de los griegos en ese entonces, y es igual al del ser humano hoy a través de las edades, en el siglo XXI en el cual nos encontramos, es que la gente quiere llegar a Dios por medio de su intelecto, quiere llegar a Dios por medio de su razonamiento, quiere llegar a Dios tratando de entender todo, ¿verdad? Pero así no pueden llegar. La sabiduría humana no puede encontrar a Dios. La sabiduría humana no puede encontrar los propósitos y las razones, y por eso todavía en las escuelas de enseñanza filosófica que parten allá en Atenas, se extienden hasta el día de hoy y se sigue diciendo y se sigue pensando y se siguen planteando las mismas situaciones. ¿Por qué existimos? ¿Para qué? ¿De dónde venimos? O sea, vean que eso fue el concepto allá con Platón y con Sócrates y con esta gente analizando con sus estudiantes. ¿Para qué vinimos aquí a la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos? Y han pasado
miles de años al llegar a hoy y todavía siguen las escuelas de filosofía diciendo, ¿para qué vinimos? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? Ya Dios contestó eso aquí en la Biblia. Este libro, que para algunos es obsoleto, este libro que para algunos es escrito por cualquiera, porque cualquiera puede escribir un libro como este libro tiene las respuestas a esas preguntas filosóficas. Este libro puede decirnos claramente, de una manera clara, de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Lo que pasa es que hay que leerlo. Lo que pasa es que hay que conocerlo. Lo que pasa es que hay que creerlo. Por eso, desafortunadamente, sigue la gente en su filosofía o en su sabiduría. Filosofía, ¿verdad? Usted sabe que filosofía se compone de dos palabras, filos y sofía, sofos. Filos, amor, y sofía, sabiduría. La filosofía es el amor a la sabiduría. Entonces, en este amor a la sabiduría, no han llegado todavía a entender cuál es el plan de Dios para ellos. La meditación, los axiomas, el planteamiento, las teorías, llevan a Dios. ¿Sí o no? ¿Puede el hombre por medio de su mente pensar, llegar a entender a Dios? No, no. Más bien lo que produce en el ser humano es frustración. Porque trato de entender a Dios, trato de entender los caminos de Dios, trato de comprender un montón de cosas y no puedo. Es que no se puede, porque hay un paso antes que dar. De lo contrario, su mente se va a quebrar, así como se ha quebrado la mente de mucha gente. Y voy a darle este paso pronto. En la sabiduría de Dios, el mundo a través de la sabiduría no lo conoció. Por medio de todos los conceptos filosóficos que existen, porque cada uno de esos filósofos que a través de los años ha dado sus planteamientos, sus teoremas, sus ideas, sus conceptos, sus axiomas, para tratar de llegar a entender, pero no han podido a través de los años. Y por medio de toda su sabiduría no llegaron a conocer y no han llegado a conocer a Dios. Sin embargo, lo interesante del caso es lo siguiente, que un esclavo en el tiempo de Pablo, o un hombre o mujer de la clase más sencilla, puedes llegar a entender la mente de Dios. Puedes llegar a entender el conocimiento de Dios. Puedes llegar a comprender. De hecho, Pablo, ahorita lo vamos a leer más tarde, Pablo llegó a decir, ustedes tienen la mente de Cristo. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 11, versículos 33 al 34. Tenemos la verdadera sabiduría. La tenemos a nuestra disposición. Y podemos entender muchas cosas. El problema es que no hay a veces la entrega, el interés de dar el paso de decir yo lo voy a hacer. Es que yo me quedo con mis pensamientos. Mire, si sus pensamientos o mis pensamientos están equivocados y aquí está la verdad, soy la persona más necia del mundo en seguir manteniéndome en esa necedad. Yo tengo que llegar y abrazar ese pensamiento correcto. Eso que es la verdad. ¿Y qué es la verdad, pastor? Bueno, la verdad está definida en la Biblia. No, la verdad es... no se puede definir. La verdad es algo que... la verdad en la Biblia se define. La verdad es Jesucristo. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad. ¿Quiere la verdad? Tiene que llegar a Jesucristo. Y segundo, la verdad está en la Biblia. La verdad es la Biblia. Porque Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, si quiero llegar a entender la Biblia, la vida, yo tengo que entender la Biblia. Romanos capítulo 11, versos 33, 34 dice, Pablo está aquí admirado y no hay, creo yo he leído algo de Pitágoras, de Sófocles, he leído a Mileto, Tales de Mileto, he leído a otros filósofos, me gusta, gente sabe, me gusta leer mucho, Biblia y secular, porque la gente piensa que el pastor solo Biblia lee, no,
secular también. Me gusta ser ilustrado para poder ilustrar. Y como un día esto lo dije, quiero poder ayudar a la congregación a que lleguemos, número uno, todos al cielo, todos juntos al cielo. Y número dos, que todos lleguemos a recibir las coronas y los galardones. Y no solamente unos cuantos, sino que todos. Y para eso trato de prepararme mejor. Bueno, leyendo a todos, algunos de los filósofos y conceptos y filosofías y posiciones. Tengo a todos por acá y tengo a Pablo y yo digo, ¿qué va? Todo el mundo se queda corto a la mentalidad que tenía este tipo. Pablo era increíble en su razonamiento. ¿Ha leído usted la carta a los romanos? ¿La ha leído bien? ¡Wow! O sea, usted dice, no sea bárbaro. O sea, el hombre era brillante en sus conceptos. ¿Ok? Y aquí él está admirado y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Cuán insondables. Cuando pienso en ser algo insondable, yo me imagino a ese agujero que está allá por las Islas Marianas, donde está aparentemente el lugar más profundo en el mar, y usted puede nadar y nadar. Obviamente jamás puede un ser humano sin llegar a tanto, ni siquiera con protección, ni siquiera con ¿verdad? Con equipo. No puede llegar a semejante profundidad. Bueno, él dice, yo nado y nado y nado y nado y nado, tratando de captar toda la riqueza de Dios. Y qué rico, cómo capto, qué bueno. Pero apenas estoy rascando así la puntita del iceberg. O sea, Dios es tan grande, Dios es tan profundo y su sabiduría es enorme. Pensemos en esas últimas palabras. ¿Quién fue su consejero? Pensemos en eso. ¿Quién fue su consejero? Yo quiero que pensemos un momento en un asunto hipotético. ¿Qué? ¿Quién es el asesor de Dios? O sea, por un momento, piense usted. Ahí tenemos a Dios diciendo, antes de crear todo, ahí en la eternidad, qué tirada. Tengo un problema con la creación. Estoy tratando de resolver este asunto del ADN. Y estoy algo confundido con eso. De hecho, me pegué ahí. Igual como nos pegamos a veces en algunas tareas o asignaciones, donde usted se pega y usted dice, no puedo seguir, me falta algo, me falta, necesito una pieza para poder seguir. Bueno, Dios resulta que se pegó analizando el ADN. Entonces Él dice, ¿a quién podré llamar para que me ayude con esto? ¿Quién podrá ser mi asesor? ¿Quién podrá ser mi consejero? ¿Quién puede darme un consejito con relación al ADN? ¿Quién podrá? Por cierto, ¿necesitará Dios consejos? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil, imposible? ¿La hay? ¿La existe? No, porque su sabiduría es infinita, su sabiduría es inescrutable, sumamente profunda. Ahora, en el siguiente versículo 22 de 1 Corintios 1, en el siguiente versículo, vemos que no hay sabiduría fuera de Dios. 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato, qué raro, ¿ah? Esto es raro. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo insensato. Hay algunas versiones que dice la locura de Dios. Piense un momento en eso. La locura de Dios es más sabia que todos los sabios del mundo juntos. Ahora preguntemos esto.
tenido Dios momentos de locura? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué Pablo echa mano a esto de la locura, la insensatez de Dios? Él está echando mano a una situación pasada. Cuando él llegó a Atenas y estaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo, estaba hablándoles de la salvación que hay en Cristo, en el crucificado, y cuando él estaba hablando, los epicúreos, los estoicos, los filósofos de aquel entonces empezaron a decir: estás loco, estás disvariando, Pablo, eso que estás diciendo es una locura, porque para ellos que un Salvador naciera en un pesebre, que un Salvador fuera un hijo de un carpintero, que un Salvador muriera en la cruz dejando que todos los mortales hicieran lo que quisieran con él, y de que ese aparente Dios resucitara al tercer día y que no los matara a todos, como Poseidón o como Zeus o como Horus o como Ra, mostrando la ira hacia estos mortales que me hicieron tanto daño. Eso era una locura. Para ellos eso era una locura. Entonces Pablo echa mano a eso. Echa mano a esta situación para decirles que esa locura es más sabia que todos ustedes juntos. Esa locura de la predicación. Tal vez usted está aquí diciendo: eso es una locura. Eso es una locura. Así uno llega a ser salvo así nada más, entregándose a Jesucristo. No, uno tiene que hacer algo. ¿Qué? Mi pregunta para usted, mente pensante en este momento, es: ¿qué? ¿Hacer qué? O sea, para ir al cielo, ¿hacer qué? Portarme bien. Usted se puede portar bien 24 horas al día, 7 días a la semana, por toda su vida, sin fallar una sola vez. Porque la Biblia dice que si usted quiebra los mandamientos una sola vez, o sea, yo puedo venir con 40 años diciendo siempre la verdad, no mintiendo, no deseando, no codiciando, etcétera, bien, y de repente miento, ese error, ese pecado, me anuló todo lo bueno que yo vivía. Entonces, vuelvo a empezar. ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces codiciamos? ¿Cuántas veces pensamos mal? Por eso es que le pregunto, porque nos han vendido la mentira de que uno tiene que portarse bien para ir al cielo. Nadie se porta bien. El único que se portó bien lo matamos, porque se portaba tan bien, y lo crucificamos. Él fue perfecto, él no mintió, él no engañó, él fue el único Dios verdadero que tomó forma humana y que murió en la cruz del Calvario. Muy perfecto para nosotros, así que lo matamos. Entonces, ¿cómo soy salvo? Por eso Cristo tuvo que venir, para vivir por nosotros y morir por nosotros. Por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted lee las dos palabras claves: estamos en Cristo. Usted va al cielo por estar en Cristo. No dice usted va al cielo por ser bautista, adventista, mormón, pentecostal, católico. Usted va al cielo. Ninguna religión salva, ninguna congregación salva. Es la persona de Cristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, y que está dispuesto a entrar en su corazón si usted lo haga. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, por el Señor, por Dios mismo, está usted en Cristo. No por ser bueno, usted no es bueno. Usted no es bueno, desengáñese. Pastor, yo no mato, yo no miento. ¿No miente? Si usted no miente, le hace a Dios mentiroso, según Primera de Juan, capítulo 1. Porque todos mentimos. Una exageración es una mentira. Tapar una verdad, dándola a medias, es una mentira. Entonces usted no lo hace. Sí, yo lo hago.
por eso soy pecador. Y por eso necesito a Cristo, que sea mi Salvador. Entonces, por Dios, usted y yo estamos en Cristo cuando nos entregamos a Él. Pero no solo eso, vea lo que dice más. Por Cristo, Dios nos da sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo quiero que veamos todo el cuadro completo. Partiendo desde el versículo 26, se los narro. Pablo está diciendo, si usted ve ahí, le doy un análisis desde el 26 al 31. Dice, hermanos, piensen en lo que eran. Piense cuando fueron llamados a la salvación. No muchos de ustedes eran sabios según los estándares del mundo. No muchos de ustedes eran influyentes o importantes en la sociedad. No eran de la farándula, no eran grandes deportistas, no era gente que admiraban. No muchos de ustedes vienen de la nobleza, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Escogió lo humilde del mundo, lo despreciado y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Es por Él que están ustedes en Cristo Jesús. Yo quiero que usted piense, por favor, en esa frase. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. No es por mí que estoy en Cristo Jesús. No es por mis logros, mi conocimiento, mi religión que estoy en Cristo. No, es por Él que estamos en Cristo Jesús. Nuestra sabiduría es Jesucristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es nuestra redención, es nuestra sabiduría. Por eso el versículo 31, el versículo que sigue, termina diciendo, si usted tiene su Biblia abierta, por eso dice, por todo lo que yo he dicho, dice Pablo, el que se gloríese en el Señor. No, yo me glorío en mis logros. ¿Cómo sé la Biblia yo? Por eso voy al cielo. No. Qué fantástico, qué dicha que la sabe. Es más, Dios a mí me va a decir, papito, usted no debe gloriarse en eso, porque lo que tenía que hacer usted lo hizo, era su deber. Era su deber. A veces la gente dice, Dios, hey, vea, yo voy a la iglesia de vez en cuando, entonces, ok, casi como decía mi abuela, dese con una piedra en el pecho, Dios, que yo vine. Dios dice, no, me entendió mal. Yo creo que usted me entendió mal. Lo que usted debe hacer, eso fue lo que hizo. ¿Cómo lo voy a felicitar por hacer algo que debe hacer? Es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Como muestra de gratitud por la salvación que Dios nos ha dado. Es muy difícil abordar el libro de Proverbios, capítulo por capítulo y versículo por versículo, como hemos estudiado otros libros. Es muy difícil porque hay algunos momentos en los que en algunos capítulos la secuencia o la idea del pensamiento continuo se quiebra, se pierde. Entonces, yo prefiero guiarlo, tomarlo, explicarlo de una manera temática. Hay muchos temas ahí. A veces la gente dice, tengo asuntos en el matrimonio. Ahí está en Proverbios. Proverbios habla un montón de cosas del matrimonio. Habla un montón de cosas. Pero no solamente de nuestra relación matrimonial, esposo-esposa, sino hasta la relación sexual. Ahí hay cosas que enseñan y hablan y es muy claro. Pero hay que leerlas, hay que analizarlas. Viera que tengo un problema. Tengo las tarjetas hasta el alma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La otra semana o la siguiente pagan aguinaldo para salir un poquito, para respirar. Hay gente que vive así. Y la Biblia nos enseña cómo poder vivir en paz financieramente hablando. Y no es precisamente pacte con Dios. No. Siga los lineamientos que yo le doy para que usted maneje bien su dinero. El dinero que a usted le cuesta tanto ganarse, que se lo están sacando otros. La Biblia nos habla de la paternidad, cómo ser buenos papás, tanto con chiquiticos como más grandes. La Biblia me habla a mí sobre cómo ser un buen trabajador, un buen empleado o un buen patrón.
Ahí el libro de Proverbios tiene montones de temas. Yo quiero hacer hincapié que la sabiduría suprema está en Jesucristo. La sabiduría suprema está en el crucificado de Dios, en su resurrección gloriosa, que nos deja a un Salvador vivo. Jesucristo no está muerto. Y a veces cuando volvemos a ver algunas cruces, de repente lo que vemos ahí es un cuerpo, pero en realidad la cruz está vacía. Porque Jesucristo resucitó al tercer día. Tenemos un Salvador vivo. ¿Ok? Desafortunadamente la gente ve una cruz y dice, está adorando la cruz. No, la cruz no la adoramos. No la adoramos. Es una representación de lo que el Salvador vivió por mí. De lo que el Salvador hizo por mí. Pero podemos llegar y señalarle y decir, esa cruz está vacía porque Cristo está vivo. Tenemos un Salvador vivo que nos puede entender. Tenemos un Salvador vivo que nos puede llevar a Dios. No está muerto. Esa es la sabiduría de Dios. Y tenemos el placer de tenerla. Si usted ha creído en Jesucristo, y recuerda que yo le dije, falta algo para poder llegar a tener la sabiduría. La sabiduría del mundo, la gente no entiende. ¿Cómo hago? ¿Cómo analizo? ¿Cómo profundizo? ¿Cómo llego a Dios? ¿Cómo llego al cielo? Falta un ingrediente. El ser humano, repito, hay gente muy brillante, ha existido gente muy brillante a través de las épocas. Pero les falta el ingrediente. ¿Y cuál es ese ingrediente? Entregarse a Dios. Por eso dice el libro de Romanos, que hay muchos que en su conocimiento han llegado a tener tal conocimiento que profesan ser sabios y se vuelven necios. ¿Yo? ¿El doctor fulano? ¿El máster tal? ¿El licenciado? ¿Yo que conozco tanto? ¿Yo que soy catedrático? ¿Entregarme? ¿Ceder? No. ¿Recuerda usted el Sermón del Monte? ¿Recuerda cuando Jesucristo estaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Usted comprende esa frase? ¿Usted comprendió lo que Jesucristo quiso decir? Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces nosotros buscamos la manera más fácil de acomodar el versículo para que no nos atañe a nosotros. Decimos, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya yo sé. Pobre en espíritu son estos chicos, estas chicas que nacen con síndrome de Down. Estos chicos y estas chicas que nacen con algunos problemas cognitivos. Esos son los pobres. No, nada que ver. Nada que ver. La palabra pobre en el griego, ahí en ese texto, quiere decir mendigo. Mendigo. Bienaventurados los mendigos en el espíritu. Bienaventurados los que tiran la mano y dicen, Dios, creador de todo, conocedor de todo, te necesito. Yo hacer eso, está loco. No sabe quién soy yo. No sabe los logros académicos que yo he tenido. No sabe que yo tengo un carrillo, 2 carrillos y una casilla. Dios tiene el universo, por si no se ha dado cuenta. Usted, su logro y mis logros, y no los minimizo, pero comparados con Dios no son nada. Pero no queremos llegar y decir, Dios, ayúdame. No, yo puedo. Yo soy, mire, chispa. Y si no soy chispa, tengo gente chispa a la par. Y si no, viera la cantidad de patas que tengo. Tengo patas en el gobierno, tengo patas en la policía, tengo patas. Ustedes entienden lo que es patas, ¿verdad? No son las patas estas, ¿verdad? Esos amigos. Yo sé que necesito un préstamo. Mire, yo tengo unos en el banco que yo llego, oiga, ahí me sueltan el préstamo. Claro, tengo 3 préstamos, pero estoy hasta aquí, pero yo salgo, de esta yo salgo, sí, yo salgo. Como está saliendo nuestra sociedad costarricense. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dicen, ok, pastor, yo me entrego a Jesucristo. Yo me entrego a Jesucristo.
Y usted dice que en Jesucristo está la sabiduría. Entonces yo me entrego a Jesús y ya. Automáticamente me vuelvo sabio. Así nomás. Yo me entrego a Jesús y ya, soy sabio. La respuesta es no. La respuesta es no. Y le voy a dar el por qué. Le voy a decir por qué. Cuando Adán pecó, aquel hombre que había sido hecho a la imagen de Dios, o sea, por favor entienda, Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios agarró lo de él y se lo puso a ese muñeco de barro. Toda la creatividad de Dios, toda la capacidad de Dios, se la dio a Adán. ¿Okay? No era un salvaje, no era un bruto, no era un tonto. Él tenía la imagen misma de Dios. Pero cuando Adán peca, esa imagen perfecta de Dios se quiebra, se fractura en muchas partes. El conocimiento del bien y del mal se entenebrece. Por eso es que la gente no entiende lo que es bien y mal. Sí, están matando a esa persona, pero mientras no sea yo, mientras no sea alguien de mi familia, el bien y el mal. No, yo robo, pero es para dar a los pobres. ¿Es verdad? El fenómeno de Robin Hood. Y resulta que yo soy pobre. Entonces me doy a mí mismo. El bien y el mal está distorsionado, entenebrecido. La conciencia es afectada. El pecado entra al mundo y entra a nuestra vida. Por eso tenemos las luchas que tenemos con la ansiedad, con los complejos, con todas estas situaciones que nos embargan por el pecado que viene desde Adán y Eva. Ese pecado a través de los años ha echado raíces profundas en nosotros, ha dañado nuestro juicio. Por eso tenemos gente amargada, por eso tenemos gente iracunda, por eso tenemos todo tipo de espectros en el campo psicológico, porque fue quebrada esa imagen. ¿Fue el plan de Dios? No, no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que todos nosotros fuéramos sanos, tranquilos, felices, contentos. Pero no. Ese asunto de que estoy por acá y alguien me vuelve a ver y me dice, ¿por qué está viendo tanto, David? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? Así somos. Ahí está, por cualquier cosa ya, ¿verdad? Ya, complejos, situaciones, luchas, angustias, miedo, pánico. ¿De dónde viene? De Adán, a través de los años. Y mientras usted viva más, sin Cristo, más se va acentuando en usted. Más se va acentuando. Esa es la razón por la que desafortunadamente llegan muchas personas a la edad, a la adultez, llegan allá a ser gente mayor y son amargados. Muy amargados. Hay algunos que son contentos, son felices, pero la mayoría son amargados. ¿Sí? Porque vienen por años arrastrando falta de perdón, falta de amor, complejos, luchas. Lo que me hicieron, lo que me dijeron. Mira que yo cuando tenía 5 años y ahora tengo 87 y 5 años, 87 y ha cargado todo eso. ¿No cree que ha crecido? Si queremos salir bien, si queremos decidir bien, si queremos tener una óptica o una cosmovisión de Dios y de la vida, necesitamos entrar en razón. Y necesitamos empezar a ajustar nuestra forma de pensar. Necesitamos ajustar nuestra forma de vivir a Dios, a lo que Dios dice. Y por eso Él nos dejó un libro para lograrlo. Un libro que sí, la gente dice que es obsoleto, pero es una verdad que no ha cambiado a través de los años. Si usted puede decir ahora mismo que es salvo, es porque ha reconocido que es pecador, que ha reconocido la necesidad de un Salvador, ha reconocido que necesitaba a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que muriera en su lugar y perdonara todos sus pecados y le diera vida eterna. Sin embargo, todavía seguimos teniendo problemas. No es que, o sea, yo sé que hoy venden en algunas iglesias el concepto de que usted recibe a Jesús y todos sus problemas salieron, se arreglaron. Ahora sí.
No, no, eso es mentira. Usted tiene un Salvador ahora, Dios viviendo en usted, que le va a ayudar con sus cargas. Antes usted estaba solo. Antes usted no tenía consejero alguno. Ahora el gran consejero, usando su manual, lo va a ayudar a usted a salir adelante. Lo va a ayudar a usted a vencer sus situaciones. Pero mientras no lo tenga, usted está solo luchando. Está solo luchando. Por eso es que debemos estudiar la sabiduría de Dios. Vamos un momento a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5. Dice aquí Santiago. Y yo creo que todos en algún momento hemos llegado a cierto punto en que decimos, no tengo sabiduría, me falta sabiduría, ocupo sabiduría para arreglar este asunto, para presentar esta tesis, este examen, necesito sabiduría para resolver este problema o para tomar esta decisión, necesito sabiduría. Bueno, dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Todos debemos pedirle a Dios sabiduría. Constantemente la ocupamos en la casa, la ocupamos en decisiones con nuestros hijos, la ocupan los jóvenes en decisiones con los padres. La ocupan ustedes que están en la universidad o en el colegio. Ustedes que son profesionales, ustedes que tienen un trabajo, ustedes que tienen una empresa, ustedes que son papás, mamás, esposos, esposas, novios, novias, ustedes necesitan la sabiduría, todos ocupamos la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios para guiar esta congregación. Porque por cierto, va más allá que solamente la hora que yo me paro aquí y predico. Guiar esta congregación va mucho más allá que eso. ¿Quieres ser sabio? Pídele la sabiduría a Dios. Eso fue lo que hizo Salomón. Eso fue lo que hizo Salomón. Y a veces cuando leemos la gente de la Biblia, nosotros imaginamos que la gente de la Biblia eran pastores o como sacerdotes, o sea, que vivían solo para Dios. O sea, se metían en un monasterio y que solo no trabajaban, no compraban, no iban al súper, hasta ni comían, solo ayuno. Aquí estamos hablando de un rey, presidente de una nación. Ahora, más allá, una nación numerosa, una nación grande. Así llegó Salomón siendo joven. Era un viejo, era joven. Y en el principio de su reinado, siendo joven, siendo inexperto, él le pide a Dios, viendo la tarea tan grande, no dice, no hombre, mi papá era David, entonces cualquier cosa les echo a mi tata. Mi papá era, no, yo soy joven, yo no sé cómo hacer. Dios ayuda. Y por eso tiene en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice, está su oración. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Dios quiera que los candidatos presidenciales que van a estar en las justas ahora en febrero y cuando ocupen el lugar en mayo, estén pidiendo desde ya. ¿Usted cree que lo están haciendo? Ojalá. Porque si no, ninguno va a gobernar bien. El pastor está diciendo que no hay que votar. Sí, sí hay que votar. Sí hay que votar. El pastor, qué difícil. Lo duda. Lo duda. Pero hay que hacerlo. Es nuestro deber como ciudadanos costarricenses. Pero están estos hombres y mujeres diciendo, dame un corazón entendido para juzgar Costa Rica. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande que ya va más allá de 5 millones de personas? Dios va a darle la sabiduría a todo el que se la pida. ¿Y cómo se la va a dar Dios? Dios no se la da con cuentagotas. ¿Recuerda Santiago? Santiago dijo que Dios se la va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿cómo le va a dar a Dios la sabiduría? Ok, yo le pido a Dios, Dios dame sabiduría. ¿Y cómo sé yo que voy a tener la sabiduría? ¿Cómo sé yo? ¿Hay algún polvito mágico que cae del cielo? Así, ¿verdad? Se prende una luz y un polvito mágico. Entonces ya soy sabio.
O se enciende una luz que me ilumina la cara así, y te ilumina el cuarto y ya yo soy sabio. O van a sonar algunas campanitas, ¿verdad? El problema más grande nuestro es que como estamos tan metidos en la tele, así pasan los milagros, especialmente si estamos viendo los canales de Navidad ahora, ¿verdad? Entonces fulano de tal, bueno, necesito y entonces, ay, ya se me arregló. El ricachón que iba a comprar el pueblito ya no lo compró, ¿verdad? Ya ahora, ay, qué lindo, y sonaron unas campanitas, se prendió una luz y no existe, eso no existe en la vida diaria, por favor, no existe, nada de eso. Dios va a darle a usted, si usted le pide la sabiduría, Dios va a guiarlo a la fuente de la sabiduría y ahora usted tiene a Dios en usted, tiene el Espíritu Santo para entonces empezar a entender este libro. Porque aquí está la fuente de sabiduría. Yo llego, esta semana tuve una oportunidad muy grande fui entrevistado por un amigo en el estado de Virginia que tiene una radioemisora que llega a todo lado del mundo. Él me estuvo contando a los lugares donde llega y me pidió el testimonio. Yo le dije a él de que una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es, aparte del deporte, la lectura. Yo empecé, mi primer libro fue Moby Dick, siendo un muchacho de, no sé, 11, 12 años. Y dentro de ese montón, dentro de esa gama, ahí estaba la Biblia en mi casa y mi papá le gustaba también leer mucho, entonces yo llegué y dije, voy a leer la Biblia. Ese es un libro más, voy a leer. Y empecé a leer Génesis. Y leí 2 días y me cansé. Es porque este libro se tiene que interpretar espiritualmente. Usted necesita la luz del Espíritu Santo para poder entender este libro, si no, no lo va a entender. Y si no, va a tener la pasión. Entonces, si usted no tiene a Cristo, por más intento que haga de meterse en este libro, no va a entender ni papa, no va a entender nada. Intelectualmente sí vino un Jesús hace mucho tiempo, vivió en Galilea, murió, sí, buena gente, resucitó, dicen, y ya. Y luego vino un montón de iglesias, hasta el día de hoy. No, es que eso encierra una verdad espiritual para usted, para hoy, para allá, para su vida, para su familia, para la eternidad. Pero usted no lo va a entender si no tiene a Cristo. Intelectualmente puede entender los hechos, pero Cristo y la vida cristiana no la puede entender. Entonces, sí, yo le pido a Dios, dame sabiduría y Dios me va a guiar acá. Para ir cerrando, por eso hay que leer la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia. Hay que leer este manual de instrucciones. Y por eso específicamente, y usted me dice, pero es que la Biblia tiene 1189 capítulos, más de 32,000 versículos. Estamos hablando de 66 libros. O sea, ¿dónde empiezo? ¿Quiere sabiduría? Empieza en Proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría. Sabiduría pura. Pura sabiduría. ¿Quién escribió Proverbios? Dice el libro, dice ahí en la pantalla o en su Biblia, Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios fueron escritos por Salomón mayormente, no los 31 capítulos, no los escribió todos él. Había unos hombres sabios, otro hombre llamado Agur, otro Lemuel, pero mayormente él fue el que escribió. ¿De dónde obtuvo semejante sabiduría? Era un hombre que disertó sobre botánica, sobre zoología, sobre un montón de cosas. Era increíble el tipo. ¿De dónde la obtuvo? Bueno, de Dios. ¿Recuerdan? Él la pidió a Dios y Dios se la dio. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, nos dice un poquito del grado de la sabiduría. Primera de Reyes 4:32. Compuso 3,000 proverbios, pero aquí hay solo 31. Sí, son los que Dios nos dio, pero él escribió 3,000. Y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Y el hisopo es la enredadera esta. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces.
Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Así de grande fue la sabiduría de Salomón. La gente venía para escucharle. ¿Ok? Ahora, él la obtuvo porque Dios le dijo en un sueño, si usted me pide lo que usted me pida, yo le daré. Yo le pregunto, si usted tuviera un cheque en blanco firmado por Dios, ¿qué le pediría? Pídame lo que quiera, yo se lo voy a conceder. ¿Qué le pediría? Él pidió, quiero sabiduría, quiero discernimiento. ¿Y qué hizo Dios? Se los dio, pero luego le dijo, y te voy a dar la riqueza, y no ha existido persona tan rica como él sobre la tierra. Ah, pero si hubiera sido yo, probablemente le hubiera dicho, tendrías por ahí, Señor, unos 200 milloncillos de dólares, nada más, Señor. Está bien, te los doy. Te los doy. Te doy el gordo navideño del 2025, 1,000 millones, te los doy. Y no vas a tener la sabiduría para manejarlo. Así que en 5 años no vas a saber, no vas a tener ni un 5 de esos 1,000 millones. ¿Ven? ¿Para qué quiere pegarse el gordo si no tiene sabiduría? Pida la sabiduría y después se pega el gordo. Y después hablamos. ¿Qué sabiduría? He dado muchas definiciones, pero yo quiero ir un momentito, nada más, a una definición que encontré en el diccionario Webster de 1828. Este señor Noah Webster, él hizo un diccionario secular, igual como el Box, o igual como el Larousse, o igual como todos los que hemos tenido. La diferencia es que este señor era cristiano, Noah Webster. Y todas las definiciones que él puso, buscó que fueran lo más apegadas a lo que la Biblia decía. Estudió el griego y el hebreo para poder dar las definiciones lo mejor posible. ¿Y por qué da la fecha? ¿Por qué no buscó un diccionario Webster de 1900 para acá? Porque cada vez que el ser humano toca algo sagrado, lo echa a perder. Y las nuevas versiones del Webster fueron cambiadas. Entonces era muy religioso. Para nuestro gusto, entonces es mejor solamente meter lo humano. Pero este señor escribe la sabiduría así. ¿Qué es sabiduría? Es el uso y ejercicio correcto del conocimiento. O sea, entiende lo siguiente. La sabiduría no es que me prendió un bombillo, no sabía nada, no leía, no conocía nada. No, se me prendió y ahora sí se sé todo. No, por favor. Usted necesita conocimiento. Usted necesita conocer. ¿Sí? Usted necesita aprender. Usted necesita teoría. Usted necesita materia prima. Pero usted necesita esa materia prima. Y necesita saber cómo la usa. ¿Verdad? Ustedes saben, yo soy contador también. Y cuando usted sale del colegio, sale de la universidad y va y se sienta en una empresa y empieza a ver todo eso, usted dice, pero ¿qué es esto? Dice, yo aprendí todo esto en la universidad, en Conta 1, 2, 3, 4, en auditoría y matemática financiera, ahora, ¿y esto cómo se come? Ok, ahí es donde usted tiene que calmarse y decir, echo mano a toda la teoría que tengo, a todo el conocimiento y empiezo a aplicarlo. Ya, esto es un estado de cambios del patrimonio. Ya. Entonces, sí, ahora sé cómo funciona una sociedad anónima, ¿ve? No es una sociedad comandita, ni una, ya empiezo ok, eso es sabiduría. En todo campo, en el espiritual también, usted puede saber mucha Biblia y no sabe cómo aplicarla. Hay gente que puede recitarle versículos de memoria y no sabe cómo aplicarlos a su vida. Es que la Biblia dice, y le cita libros enteros, y uno a veces se queda y dice, aplíquelo. Qué fantástico que lo sabe, aplíquelo. Entonces,
Es el uso, ejercicio correcto del conocimiento. La elección de fines loables y los mejores medios para lograrlos. Es la facultad de discernir y juzgar lo que es más justo, apropiado y útil. Y este señor Webster dijo que un subconjunto de la sabiduría es la prudencia. Prudencia. Y la definición la pongo ahí para concluir. Prudencia es el ejercicio del buen juicio para evitar el mal. Yo no soy sabio si soy imprudente, porque la sabiduría va de la mano con la prudencia, va de la mano con la sensatez, como vamos a ver la otra semana, va de la mano con un montón de cosas que parecen sinónimas, pero no lo son. En la vida yo necesito hablar con prudencia, hacer negocios con prudencia, reaccionar con prudencia, vivir con prudencia, si quiero ser sabio. Termino nada más diciéndole lo siguiente. ¿Tiene usted a Cristo? Él es la fuente, la base sobre la que se construye la sabiduría. Si usted no lo tiene, mire, aquí no hay nada místico, raro, milagroso. Bueno, milagroso sí por la obra de Él. Pero usted lo que tiene que hacer nada más ahí, ahora que vamos a orar, es simplemente hablar con Dios y decirle: Señor, sálvame. Soy un pecador, soy una pecadora, yo sin ti no puedo. Te necesito, te necesito. Yo no le estoy diciendo que se venga a esta iglesia, yo no le estoy, aunque sería fantástico, y aquí lo esperamos con los brazos abiertos, pero la iglesia no salva. Es Cristo. Y para tomar buenas decisiones, lo necesita a Él en la vida. Entonces invítelo, invítelo. Señor, entra a mi vida. Sálvame, perdóname. Jesús, te recibo en mi corazón. Yo quiero ser salvo. Dame la salvación. Y el Señor Jesús va a entrar en su vida y Él va a ayudar. Oramos. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por todas las cosas que nos das, por este mensaje, por tu palabra, por el Espíritu Santo, por la congregación, por los hermanos de Coinonía que te alabaron ahora, Señor. Te pido, Señor, de que si hay alguien en esta mañana acá, que ya sea que haya venido varias veces o que esté por primera vez, si no ha entregado su corazón a Cristo, Señor, que te lo pueda entregar, que no siga luchando más, porque yo sé que tú has estado trabajando en su vida. Has trabajado y estás trabajando a través de este mensaje, por medio del Espíritu Santo. Has tomado la palabra, la has implantado en el corazón. Yo te pido, Dios, de que tú los salves. Pero ellos tienen que ser honestos, sinceros, abrir su corazón a ti, entendiendo de que no hay salvación afuera de ti, no hay salvación aparte de ti, solo en ti, Señor Jesucristo. Entonces, Padre mío, oro para que haya humildad en nuestros corazones, nos entreguemos a ti, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y para saber lo bello, lo lindo, lo rico que es vivir para ti y poder ser sabios. No es que no vamos a cometer errores, los vamos a cometer, porque a veces nos desligamos de ti, porque a veces no te consultamos, porque a veces tomamos las decisiones en nuestra propia sabiduría, conocimiento, fuerzas, conveniencia. Pero Dios, sabemos que te tenemos y como te tenemos nos vas a guiar siempre en el camino correcto. Te pido tu ayuda, Padre, que si hay alguien acá que se pueda entregar a ti, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Quiero llamar a los hermanos asignados para recoger las ofrendas en este momento, que si pueden venir ahora, que vengan acá adelante, si son tan